Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a este un tanto olvidado canal. La verdad es que ha sido un día, un año mejor dicho, bastante complicado en muchos sentidos, muy fructífero, pero que no me han permitido subir todos los vídeos que quería al canal. Pero bueno, como nunca es tarde si la dicha es buena, aquí estamos de nuevo con el resumen anual de los libros que he leído en 2021, que en este caso han sido 24, 13 novelas y 11 ensayos. Y para que sean un poco más cortos y un poco más amenos los vídeos, este año he decidido dividirlo. Van a ser en total 3 vídeos. Voy a empezar con los ensayos que leí el año pasado, después haré uno con las novelas y me voy a animar con un tercer vídeo un poquito más pequeño sobre una de mis grandes pasiones, que son los cómics, ahora que están tan de moda en el cine, pero yo llevo leyendo y coleccionando desde hace más tiempo del que me gusta recordar. Y fue muy buen año el 2021 y voy a hacer un pequeño vídeo con reseñas para los que quieran incorporarse también a ese fantástico mundo que es el que a mí me inició en la lectura. Pasemos ya con el tema que nos ocupa, que son los ensayos de este año. La verdad es que ha sido una buena selección. Hay un par de libros que han sido muy buenos, dos que han sido más flojos y en medio una clase media pues bastante potente, y la verdad es que, aunque los voy a decir en el orden de los que menos me han gustado, los que más me han gustado, en el medio podría haber muchas diferencias porque son muy parecidos. Empezando con las decepciones, tengo Saber y Empatar, de Miguel Gutiérrez, más conocido como La Libreta de Bangal, y Antonio Pacheco, que es uno de sus colaboradores o el que suele hacer más trabajos juntos. De hecho, tienen un podcast actualmente que tiene el mismo nombre. Y el problema de este libro es que trata de hacer un libro sobre conocimiento absurdo del fútbol y que sea gracioso, pues futbolistas con bigote, futbolistas que solo han jugado en un equipo, cosas así, curiosidades, que la verdad es que en formato de libro no queda demasiado ameno. A mí se me hizo muy largo y la verdad es que yo lo compré por Miguel Gutiérrez, por La Libertad de Angal, que lo sigo desde hace 6 o 7 años. La verdad es que me encanta, me hace mucha gracia la caña que mete a los periodistas, y de hecho lo mejor del libro es la historia personal de cómo se crea la libreta, que yo ya me la conocía, pero bueno, está bien volver a leerla de la mano del autor. Pero ya digo, creo que tiene algunos libros mejores, este realmente no es muy bueno. El segundo es el libro de George Lakoff, No pienses en un elefante. Me da mucha pena que sea de los que menos me gustó porque me lo recomendó un muy buen amigo mío. Y la verdad es que no me gustó mucho porque me pareció una caricatura de la izquierda hacia la derecha. George Lakoff es demócrata, yo creo que él no es político, él es docente. Y la verdad hace una caricatura bastante estereotipada de la derecha, ¿no? Habla mucho del concepto que aquí en Europa no sé si es más extraño, pero que en Estados Unidos debe ser muy conocido, del padre estricto, súper conservador, súper distante, súper autoritario, súper religioso, etcétera, etcétera, como si toda la derecha del país pues se comportara de esa manera, y como si todos los padres republicanos se comportaran de esa manera, ¿no? Un tanto absolutamente irracionales, ajenos a la ciencia, ajenos al debate, etcétera. Supongo que habrá una parte de la población que es así, pero me cuesta creer que todos los republicanos sean de ese modo. Me sorprenden también algunos temas, como que habla que la inmensa mayoría del periodismo americano está a favor de la derecha, cuando desde luego, hasta lo que yo sé, el mainstream americano es profundamente de izquierdas, ¿no? Ese es un poco el problema que tuvo de hecho Trump con su reelección. Por el lado positivo, está bien siempre leer cosas con las que uno no está de acuerdo, con las que uno está en contra, para ver la postura del otro. Y a mí en concreto me gusta mucho leer sobre temas de Estados Unidos porque, como su sistema político es tan diferente al nuestro en tantos sentidos, pues está muy bien de vez en cuando leer algunas cosas. Además es un libro bastante cortito y que o sea, es ameno de leer, pero a mí me sorprendió negativamente pues esa concepción estereotipada tanto de la derecha americana. Ya pasamos a lo que es la clase media, libros que son bastante buenos y que podrían estar en un orden distinto al que pongo yo, porque la verdad que todos me gustaron de manera muy parecida. Tenemos respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas de Jordi Pereira. Jordi Pereira he leído todos sus libros, es un chico joven
catalán. Él es científico, bueno, él es ingeniero y empezó con un blog que yo lo he comentado también en vídeos anteriores, que se llama Ciencia de Sofá, en la que trata de responder a preguntas pues típicas de ciencia, porque eso lo vemos una cara de la luna, qué pasa si te caes en un agujero negro, etcétera. Escribió su primer libro que se llama El universo en una taza de café, creo que es el primero y a mí es el que más me gustó. Luego tiene otro que son las cuatro fuerzas del universo y este es el tercero. Está bien, lo que hace es recopilar preguntas que le han caído que tiene en su blog, que él siempre suele contestar, y ha cogido pues las más ocurrentes, las mejores, y ha hecho un libro. Preguntas como por qué se evaporan los charcos de agua aunque no hiervan, por qué la sal desaparece cuando se disuelve, por qué los metales tienen olor, ese tipo de cosas que son muy curiosas. Él aprovecha siempre el tema para hablar de otros temas, y si te gusta la ciencia y tienes curiosidad por este tema, por este tipo de temas, la verdad es que es un libro que se deja leer muy bien. El siguiente es La ilusión de la memoria, de la doctora Julia Shaw. Yo lo llegué a él, yo creo que por una recomendación del suplemento del semanal del País o algo por el estilo. Los temas de la memoria siempre me han gustado muchísimo, cómo funciona nuestra memoria, por qué es tan poco fiable, por qué, por ejemplo, en los juicios no se tiene tan en cuenta, aunque sí se tiene en cuenta lo que dicen los testigos, no suelen ser las pruebas más definitivas, porque es muy fácil ponerlas en tela de juicio por cómo funciona nuestra memoria. Y yo creo que ese es el problema por el que no me ha gustado más el libro, ¿no? Porque es un tema del que ya he leído mucho, del que ya sé bastante, porque me ha interesado, y por eso hay muchas cosas que no me han sorprendido, ¿no? La segunda parte es mejor que la primera, que es un poquito más dura, y ella habla incluso de cómo con experimentos bastante sencillos es fácil incorporar recuerdos que no existen, recuerdos falsos, pero que nosotros pensamos que son verdad. El caso que ella pone, uno de los ejemplos que ella pone, que es muy bueno y yo creo que a todos nos ha pasado, es ese caso en el que tú cuentas una historia durante muchos años, una historia en la que incluso ni siquiera tú has estado, la cuentas de unos amigos porque es muy graciosa, y al cabo del tiempo te acabas incorporando, y sin que tú te des cuenta acabas creando un recuerdo falso de ti mismo en una historia en la que no estuviste, ¿no? Eso yo creo que nos ha pasado a todos, o conocemos a gente que lo ha hecho, y es bastante común. Habla, por ejemplo, de los mitos sobre la memoria, el tema de la memoria fotográfica, que sale tanto en películas y demás, que eso no existe en la realidad, ni muchísimo menos. El mito de los recuerdos sublimados, que eso viene de Freud, que eso tampoco existe. Realmente lo que hace es que el terapeuta te acaba incorporando un recuerdo que no existe por cómo funciona tu cerebro, etc. Entonces, es un libro que a los que os guste el tema de la memoria y no hayáis leído demasiado sobre ella, yo creo que os va a gustar muchísimo. El siguiente es When All Else Falls, The Ethics of Resistance to State Injustice, de Jason Brennan. Jason Brennan es uno de los uno de los politólogos americanos de menos de 40 años, yo creo que tiene 39, 38, más conocidos y que está pegando más en Estados Unidos. Yo me he leído varios libros de él y la verdad es que me gusta muchísimo, ¿no? En este caso habla sobre la resistencia ante la autoridad, entendía la autoridad como la autoridad política, el gobierno, y por qué en algunas ocasiones está justificado éticamente que la gente, que los ciudadanos se opongan a la acción del gobierno. Aquí es importante reseñar y resaltar que no es un libro anarquista, no aboga por una revolución, ni aboga por que no exista el gobierno, aboga por ir en contra, nada por el estilo. De hecho, Jason Brennan tiene sus propios pensamientos de corte, si no anarquistas, minarquistas, que lo ha hablado en otros libros, pero en este libro, de hecho, lo deja claro al inicio, parte del supuesto de que cierto gobierno es necesario tener. Pero incluso en ese supuesto hay algunas acciones que hace el gobierno que no deberíamos permitir. Él se basa todo el rato en ejemplos, poniendo ejemplos de la vida, y lo único que cambia es el sujeto que hace la acción. Por ejemplo, si tú en la calle ves a una persona que está golpeando a la otra y está a punto de matarla, todo el mundo se cree legitimado para entrar, defender a la persona que está siendo agredida y evitar que la maten. Sin embargo, en la misma casuística, si la persona que está golpeando es un policía,
empieza a haber más dudas, empiezas a pensar que quizás el policía tiene más información para hacer lo que está haciendo, que el policía tiene autoridad para hacer lo que hace, te da miedo meterte contra la policía por si al final tú eres represaliado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un libro que te hace pensar sobre ese tipo de cosas y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Igual que en el caso de la memoria, si no hubiera leído tanto sobre este tema, que a mí el tema del liberalismo, el tema de los límites de la libertad personal y la libertad colectiva, los límites al gobierno, la posibilidad de una sociedad sin gobierno, etcétera, siempre me han gustado y he leído bastante, con lo cual algunos temas me resultaban repetitivos, pero si no, es un libro tremendamente recomendado, como todos los de Jason Brennan. Otra de las joyas de este año y que la puedes leer cualquier año porque es algo que viene bien siempre. De hecho, también leo bastante sobre estoicismo. Lecciones de estoicismo de John Sellars, digamos que es como una especie como de introducción a este tipo de filosofía. A mí me encanta porque, como bien dice, es una filosofía que la puede aplicar y le viene bien a cualquier tipo de personas, ¿no? Tres de los estoicos más famosos de la historia pues eran Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Uno era un filósofo, otro un esclavo y el tercero un emperador. Y los tres aprendieron a utilizar las técnicas y el estilo de vida que promueve el estoicismo, ¿no? Que al final lo que el estoicismo te dice es que gran parte del dolor que sufrimos los seres humanos es autoinfligido, ¿no? Muchas veces estamos continuamente preocupados por algo que todavía no ha sucedido, ¿no? Estás pensando en, no sé, en un trabajo que tienes que entregar dentro de un mes, o te vas a cambiar de trabajo, o yo qué sé, cualquier otra de las cosas que nos preocupan en nuestro día a día y lo que hace esa preocupación anticipada es que sufras dos veces. Sufres una ahora, mientras estás pensando en algo que no ha sucedido, y luego sufres la segunda vez cuando sucede. Además, la mayoría de las veces aquello que pensamos que es tan malo no suele ser tan malo, con lo cual sufres incluso de más por algo que no deberías estar sufriendo, ¿no? Esto sonará mucho también a mindfulness y demás, que bebe mucho del estoicismo, pero una de las cosas que más me gustan de esta filosofía es que te dice que con el estoicismo tú no vas a poder cambiar lo que sientes. Es decir, si tú eres una persona alterada, si eres una persona de carácter, a mí me pasa, por ejemplo, eres una persona a la que ciertas cosas te molestan, te van a seguir molestando. No puedes evitar que te molesten. Lo que sí que puedes evitar es qué hacer con ese sentimiento. Te lo puedes quedar y te puede carcomer y te puede agobiar, o puedes aprender a dejarlo marchar, a darte cuenta que no es importante en ese momento y tratar de concentrarte en lo que sí que merece tu atención y que sí que puedes controlar. Esto, por supuesto, tiene aplicaciones para el deporte, para el trabajo, para la vida personal, para todo. A mí me gusta muchísimo, al menos un libro al año sobre estoicismo me leo, y este es el típico que te lo puedes leer todos los años porque es bastante cortito y es como un resumen de todas las enseñanzas. Muy recomendado. Un clásico que tenía muchas ganas de leer empieza con el porqué, de Simon Sinek. Simon Sinek es un orador pues, de TED Talk que ayuda a grandes corporaciones con su estrategia, etcétera. Es un tío muy activo en redes sociales, muy activo en YouTube, en LinkedIn, etcétera. Os recomiendo mucho seguirle porque la verdad es que todo lo que cuenta y todo lo que dice es digno de ser escuchado, es muy positivo, es muy creativo, a mí me gusta mucho. Y el problema que tiene este libro, para mí, es que es un libro de una idea que está estirado pues 200 y pico páginas, ¿no? La idea fundamental de Empieza con el porqué, y de hecho tenéis un resumen de todo el libro en un vídeo de YouTube, en una TED Talk, que creo que se llama así, Empieza con el porqué, que pone de ejemplo a Apple, y yo creo que resume todo el libro. Y el resumen de la idea es, la mayoría de las empresas empiezan contándote qué hacen y luego te dicen cómo lo hacen, ¿no? Entonces, alguien te dice, mira, yo hago calculadoras. Y las calculadoras las hago con un sistema increíble de fabricación que las hace súper rápidas y súper baratas, etcétera, etcétera. Él lo que dice es que lo que hay que hacer es dar la vuelta.
Y en vez de empezar con el qué o con el cómo, empezar por el por qué, que además la mayoría de las empresas no te dicen por qué lo hacen. Y ese es un poco el secreto de Apple. Apple no te decía que vendía ordenadores o que vendía teléfonos. Ellos lo que te decían es, nosotros queremos estar en contra de la tendencia general y queremos diferenciarnos y queremos hacer una cosa totalmente diferente. Lo vamos a hacer con las medidas tecnológicas más avanzadas del mundo y da la casualidad que eso resulta en unos ordenadores increíbles. Este cambio de discurso, que ver el vídeo de Simon Sinek, que lo hace mucho mejor que yo, hace que el consumidor perciba el producto y perciba la idea de manera diferente. Y ese es un poco el secreto por el que mucha gente está comprando Apple y no sale de Apple, a pesar de que no son los mejores productos, no son los más baratos ni mucho menos, pero sí que te dan un aire diferenciador al resto, o al menos hay gente que piensa eso cuando los compra, ¿no? Y la verdad es que está muy bien el libro, es interesante, se lee fácil, pero sinceramente, si te ves el vídeo de YouTube, también tienes el 80% de la información. Y vamos a pasar con los últimos cuatro, que estos sí que son la creme de la creme, son cuatro libros muy muy buenos que a mí me han gustado muchísimo. El primero es otro clasicazo, que es Man's Searching for Meaning, de Viktor Frankl. Es un libro, es un tributo sobre la esperanza en el Holocausto, ¿no? Es una historia real, obviamente, del doctor Frankl, que cuenta su historia en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Luego habla un poco sobre otros temas que son menos interesantes, pero la primera parte del libro es sobre eso y bueno, todos hemos leído, visto miles de películas sobre el Holocausto y sobre la Segunda Guerra Mundial, pero nunca está de más revisar pues, testimonios en primera persona, ¿no? A mí me parece increíble la idea del libro, lo que él transmite, de que él no era una persona, o los que sobrevivieron no eran personas diferentes al resto, ni tenían más fuerza de voluntad, ni tenían más energía, ni nada. Simplemente tenían una esperanza, tenían un objetivo, tenían algo por lo que volver y por lo que seguir con su vida, ¿no? Es terrible las cosas que sucedieron, incluso cuenta como la peor parte de lo que se vivía en los campos de concentración, por lo menos en su caso, no venía por los guardias nazis, sino que venían por los cuidadores que eran elegidos, los cuidadores dentro de cada barracón, que eran otros también prisioneros, pero que eran elegidos por los militares para de alguna manera pues también poder controlar de mejor manera a todos los reclusos, ¿no? Entonces eran compatriotas suyos judíos, ¿no? Y que a veces las mayores atrocidades venían de ellos y no de los militares, ¿no? Eso también te dice mucho hasta dónde es capaz el ser humano de ser manipulado y sobre todo lo que es capaz de hacer por sobrevivir, ¿no? El autor estuvo a punto de morir varias veces, decisiones de última hora fueron lo que cambió la vida y la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, súper, súper, súper recomendable. El siguiente en podio es el libro de Ted Chiang, la historia de tu vida. Este ya leí un libro de él el año pasado. Es un escritor que habla sobre ciencia ficción, pero en formato cuentos, son varios cuentos o relatos cortos, todos tienen mensaje además de temas científicos, ¿no? Al igual que el otro libro que reseñé, al final del libro hace comentarios por cada uno de los capítulos para tratar de aclarar algunos conceptos, ¿no? El título, La historia de tu vida, y además lo que es la portada, es el relato en el que está basado la película, creo que se llama La Llegada, que yo creo que es de 2019, en la que una especie de monolito, nave llega a la Tierra y hay unos extraterrestres que no son capaces de comunicarse de manera verbal, sino que son capaces de comunicarse por dibujos. A mí la película no me gustó demasiado y tenía un poco de miedo, el relato es absolutamente alucinante. Entonces, si te gustan los relatos cortos, te gusta la ciencia ficción, y te gusta un poco digamos, las consecuencias o las derivadas éticas y morales de todo lo que son los adelantos científicos que estamos viendo, es un libro tremendamente recomendable, al igual que el del año pasado. Otro libro espectacular de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Ya sabéis que Daniel Kahneman fue el primer premio Nobel de Economía sin ser economista,
junto con el desaparecido, que además le dedica el libro, Amos Tversky, que fue su compañero y murió antes de que le dieran el premio Nobel, si no se lo hubieran dado a los dos. Pues ellos dos son los que crearon la nueva corriente de finanzas conocida como el Behavioral Finance o las finanzas conductuales, que lo que ponen en tela de juicio todo lo que pensábamos sobre lo que es la teoría clásica de finanzas, ¿no? Cómo piensa el inversor de la calle, que no es racional, que hay sesgos cognitivos bastante importantes, cómo nuestro cerebro juega en contra de nosotros mismos, etcétera, etcétera. En este libro se basa sobre todo en las dos sistemas que tenemos dentro del cerebro, el sistema 1 y el sistema 2, que uno es rápido, intuitivo, ágil, el otro es metódico, lento, pesado, y cómo utilizamos uno u otro en función de las tareas que tenemos que hacer, y también nos enseña a sacar lo mejor de cada uno de los dos, ¿no? Por ejemplo, pone, y eso yo no lo sabía, pone muy en valor lo que es la intuición humana, ¿no? Uno siempre piensa que a veces la intuición es un tema de suerte y no, es nuestro sistema 1 rápido que quiere buscar respuestas rápidas a las cosas y te arroja una respuesta. A veces pensamos que esa respuesta es aleatoria o viene de la nada y no, viene de conocimientos, experiencias, de todo lo que tú ya has vivido, y lo que hace ese sistema es sacar una solución rápida en base a eso. No tiene por qué ser la buena, pero muchas veces es la buena. Pone un ejemplo que a mí me gusta mucho y yo creo que es muy real, de cuando estás haciendo un examen de respuesta múltiple. Muchas veces te sale una respuesta rápida, que es la primera, y luego cuando repasas, empiezas a pensar, ahí empieza a actuar el sistema 2 y cambia la respuesta. La mayoría de las veces, no todas, la mayoría de las veces la correcta era la 1. Entonces, hay que saber en qué momento pues es mejor dejarse guiar por la intuición o no. Un ejemplo lleno de ejemplos, de estudios reales, de anécdotas, y la verdad, aunque es un tocho de 600 páginas, la verdad es que merece mucho la pena. Y el libro que más me ha gustado, primero porque está muy bien escrito y segundo porque es un tema que me apasiona, es Lifespan, del doctor David Sinclair. Y es un libro que habla sobre el envejecimiento humano y por qué no tenemos que envejecer. A diferencia de otros libros que he reseñado, como el de la muerte y algún otro, este libro es puramente científico. David Sinclair es un médico que su especialidad es envejecimiento. Él se dedica a análisis de laboratorio con animales y con fármacos dedicados exclusivamente a esto. También da clases en la universidad, etcétera. Con lo cual es un libro que tiene un componente científico. La primera parte es un poquito más pesada porque habla pues, de temas de cómo los fármacos afectan a nuestro cuerpo, qué es lo que pasa cuando envejecemos en términos de nuestro ADN, en términos de las proteínas de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tiene otra parte que es un poquito más de sus propias experiencias con los propios medicamentos que él ha utilizado, los estudios que ha realizado, y la verdad es que es totalmente apasionante. Yo os dejo dos ideas que a mí me gustaron muchísimo. La primera es que en las clases que da en la universidad siempre empiezan las clases con la misma pregunta. Pregunta a todos los alumnos: ¿quiénes de ustedes quieren vivir para siempre? Y la mayoría de la gente no levanta la mano, solo levantan algunos. Entonces, después de esa pregunta, hace una segunda. ¿Quiénes de ustedes querrían vivir para siempre si tuvieran la edad que tienen ahora? O sea, si fueran jóvenes para siempre. Y ahí todo el mundo empezó a levantar la mano. Ahí lo que te das cuenta es que la mayoría de la gente que dice no quiero vivir para siempre, no lo dice realmente porque no quiera tener una vida larga, sino lo que no quiere es envejecer, porque cuando pensamos en nuestra vida a muy largo plazo, nos imaginamos a nosotros mayores, con achaques, con problemas, con dificultad de movimiento, con mil y un problemas. Entonces, vivir 300 años así, pues la verdad es que no es apetecible para nadie. De hecho, la ciencia moderna o la medicina moderna, el problema que tiene es eso, ¿no? Que consigue que los cuerpos duren más, vivan más tiempo, pero en unas condiciones pues bastante precarias, y eso obviamente no es atractivo. Pero si consiguiéramos que nuestro cuerpo se mantuviera de una manera saludable, pues mucha gente querría vivir mucho más. Seguramente habrá gente que no querrá vivir 3000 años,
pero 50 años más, 70 años más, 80 años más, 100 años más, ¿por qué no? Y él lo que habla de las evidencias científicas de por qué esto es posible, por qué no es ciencia ficción que empecemos a vivir 300, 400, 500, 600 años o eventualmente para siempre, que obviamente se tardará su tiempo, pero que es algo posible. Y el segundo concepto es el de el problema de hoy en día en la investigación es que no se considera al envejecimiento como causa de la muerte. No se puede poner causa de la muerte envejecimiento. Se pone fallo renal, se pone fallo multiorgánico, parada cardíaca, lo que sea. Pero realmente en muchos de esos casos esa es la consecuencia de que son viejos. Si esa gente no fuera vieja, no se hubiera deteriorado su cuerpo, no hubiera tenido ninguna de esas causas. Y eso tiene un efecto absolutamente bestial porque primero los seguros no te lo cubren, si no es una enfermedad dictaminada por el gobierno, no está cubierto por el seguro y por tanto no hay investigación ni hay fondos que se puedan destinar a parar el envejecimiento. Él lo que habla es, oye, estamos intentando acabar una a una con las centenares de causas que hacen que muramos, que se nos pare el corazón, que te falla el riñón, que te fallan los pulmones, etcétera. Cuando hay una causa común que es que envejecemos. Si pusiéramos todos los recursos en parar el envejecimiento, no haría falta destinar recursos a cada una de esas dolencias porque ya has matado de raíz la principal. Y la verdad es que ese es un cambio absoluto de paradigma. Creo que ya en 2022 o finales de 2021 Australia fue el primer país que incorporó el envejecimiento como causa de muerte, con lo cual ya se puede marcar como causa de función el envejecimiento y por tanto los seguros van a empezar a cubrirlo y también la investigación va a empezar a recibir fondos y eso va a ser probablemente pues, el inicio de una carrera hacia pues, la farmacología que ayude en este campo. Es unido a todo lo que estamos viendo en los avances en edición genética y demás, pues va a provocar que veamos unos avances espectaculares en el muy corto plazo. Un libro muy serio, muy bien escrito, muy ameno y que os recomiendo encarecidamente. Bueno, al final han sido 26 minutos, un poco más de lo que esperaba. Espero que os hayan gustado y dentro de unos días vuelvo con las novelas. Hasta luego.